Muchas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento, como han hecho todos, a la Universidad de Ciencias Aplicadas, al Inter-American Institute for Democracy y en concreto a Carlos Sánchez Berzaín, que es el culpable que esté yo aquí presente con ustedes. Un saludo a todos los oyentes. Yo quiero desarrollar, si me da tiempo, 4 ideas. Supongo que sí, porque no acostumbro a hablar tanto como habla el doctor González Posada. La primera idea es que ya se ha comentado, pero diré unas cuantas, algunas cosas más sobre que el próximo proceso electoral en el Perú es evidentemente un proceso atípico. Yo creo que como consecuencia de varios eventos y actuaciones de personas que me voy a permitir enumerar. Primero, creo que todo nace en la presidencia del señor Ollanta Humala, que fue prácticamente una presidencia de confrontación y de lo que después se ha descubierto de corrupción gravísima. En segundo lugar, una problemática de orgullos personales a raíz de la elección del 2016, orgullos personales, decía, entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. En tercer lugar, que me parece a mí que también ha generado complicaciones, que el hecho de que Fuerza Popular no estuviera en su momento a la altura de la responsabilidad que le correspondía, teniendo como tenía mayoría absoluta para hacer lo que el país necesitaba en ese momento. Y la consecuencia de eso ha sido que se ha seguido desprestigiando la política y se han desprestigiado los políticos. En cuarto lugar, la presidencia del señor Martín Vizcarra no solamente no fue lo que él supuestamente anunció en su primer discurso al Congreso cuando asumió la presidencia, sino que fue también de una confrontación y de una corrupción elevada a la máxima potencia, en la que finalmente se politizó la justicia y se judicializó la política, y que todavía estamos en ello. Y en quinto lugar, pero no menos importante que los anteriores, yo diría que quizá anterior a los anteriores, el papel miserable de la gran mayoría de la prensa en nuestro país. Lo anterior creo que explica la aparente popularidad de candidatos como Forsyth, Acuña, Arana, Lescano, Mendoza, Guzmán, el propio Ollanta Humala, Daniel Urresti, etc. En segundo lugar, la segunda idea, el socialismo neomarxista, progre, caviar o mamerto, como le dicen en algunos países, por ejemplo en Colombia, tanto nacional como internacional, ha hecho su tarea, ha cumplido, o sea, ha hecho su homework durante décadas y lamentablemente con mucho éxito para conseguir una transformación cultural que se nota evidentemente en la educación, en la prensa, en la política, en la sociedad en general, donde los valores y los principios de la cultura occidental judeo-cristiana han sido y están siendo abandonados por la mayoría de la población. Se ha atacado y se ataca a la familia, a la religión, a la institución matrimonial, al derecho a la vida y, por supuesto, al sistema de economía de mercado, que ha demostrado ser, si es que se respetan y lamentablemente no se respetan sus principios, el mejor sistema de desarrollo para los países. Como se ha dicho ya, los neomarxistas y los social confusos quieren cambiar la Constitución, evidentemente, sin darse cuenta de que lo que en todo caso hace falta es que la Constitución se cumpla, en lugar de ser modificada. Tercera idea, el proceso electoral peruano próximo será, como hemos dicho, atípico,
pero es probablemente el más importante para el Perú de las últimas décadas y para su futuro. Y en buena medida creo que para el futuro de Sudamérica. Desgraciadamente, luego del exitosísimo segundo gobierno de Alan García, y creo que es justo reconocerlo, durante el cual en el mundo entero se empezó a hablar del milagro peruano, los gobiernos sucesivos, o mejor dicho, desgobiernos, han destrozado el Estado de Derecho con las barbaridades, algunas de las cuales ya se han mencionado y se podrían mencionar muchas otras. Si el Perú elige a alguno de los demagogos populistas o ignorantes que están postulando a la presidencia en estas próximas elecciones, el futuro del Perú en el corto plazo será malo y penoso. Y si con la ayuda de Dios, digamos, prima el sentido común y se elige a alguno de los 2 o 3 candidatos que sí tienen ciertas condiciones para gobernar, tendrán una tarea titánica para enfrentar y para resolver los problemas de autoridad, de salud, de seguridad física y jurídica y, por supuesto, los problemas económicos. Sobre todo por el negativo papel, quiero recalcar eso, que desempeñan la mayoría de los medios de comunicación, que son uno de los más responsables de la generación de las crisis económica, social y política social, que en el fondo tienen todas una misma raíz de orden moral. La única salida que yo sinceramente veo para que el Perú enrumbe es que esos medios de comunicación cambien de actitud. Y quienes tienen la sartén por el mango para conseguirlo, los únicos que tienen la sartén por el mango para conseguirlo, son los anunciantes. Entre ellos, lamentablemente, el Estado peruano, que estoy seguro, con un presidente y un poder ejecutivo responsable, le cortaría los ingentes recursos económicos que hoy contrata, con los que hoy contrata publicidad estatal en los medios de comunicación para tenerlos en la práctica sujetos al gobierno. Y finalmente, la cuarta idea es que ojalá que entendamos por lo menos 3 cosas, diría yo. La primera, que para lo único que debería de servir la popularidad de un político es para gastarla diciendo y haciendo lo que el país necesita, no lo que le permitirá mantener su popularidad. Segundo, el Perú tiene hoy leyes, podríamos decir así, rígidas, es decir, reglamentaristas, de aplicación flexible, entre comillas. Y entiéndase flexible por discrecionalidad y por muchas veces corrupción, por supuesto. Cuando lo que deberíamos de tener es leyes flexibles, es decir, principistas, en las que prime el espíritu y no la letra, de aplicación rígida. Y en tercer lugar, debe de haber tanta actividad privada, eso no es otra cosa que la explicación sencilla del principio de subsidiariedad, debe de haber tanta actividad privada como sea posible y solo tanto Estado como sea necesario. Creo que he batido récord en ser conciso, a diferencia del doctor, mi amigo González Posada. Muchas gracias.